Hola chicos, bueno, vamos a comenzar en este video a hablar de lo que significa que una función sea continua. Vamos a encargarnos en esta primera parte de todo lo que es lo teórico, qué debe cumplir una función para decir que es continua en un punto, qué tipo de discontinuidades podemos llegar a encontrarnos y después en algún otro video, ¿sí? Ya vamos a ir a los ejemplos concretos, ¿sí? Bueno, vamos a mirar un poco el apunte que yo les había dado para comenzar el tema. Y lo que voy a ir haciendo es ir haciendo hincapié en algunos puntos y pasando en limpio algunas ideas principales que dice el apunte. Algo que es fundamental es que nosotros tenemos que saber que una función que es continua lo es en todos los puntos de su dominio, es decir, en ninguna parte me voy a encontrar una discontinuidad, ¿sí? Siempre que nosotros analicemos la continuidad nos vamos a concentrar en lo que nosotros en clase estuvimos llamando punto crítico. Es decir, la continuidad no es que la vamos a analizar a nivel general, vamos a decir, la función es continua en este punto en particular. Ese punto en particular es el que nosotros vamos a estar analizando, ¿sí? Otra cosa importantísima es que cuando nosotros analizamos un punto, tenemos que concentrarnos en esto de los límites laterales, ¿sí? Recordar que para que el límite exista, los laterales deberían ser iguales, ¿sí? Existir y ser iguales. Y entonces habíamos visto las tres condiciones fundamentales para decir que una función es continua en un punto. Lo primero que tiene que pasar es que la función exista en el punto, es decir, nosotros tenemos que poder calcular la imagen, ¿sí? Recordemos que cuando estamos hablando de calcular la imagen, estamos diciendo que vamos a reemplazar por ese valor literal, ese valor justo que estamos analizando en el lugar de la x para la función y ver qué número nos devuelve. ¿Sí? Ese número va a ser la imagen. Entonces acá sí es muy importante que si nos encontráramos, por ejemplo, una cuenta que nos da un error matemático, es un absurdo, como por ejemplo, no sé, 5/0, acá sí no va a tener solución porque no era la misma situación que si obtenemos esa misma cuenta en un límite donde el número 0 no es un 0 literal, sino que es un valor muy cercano a 0. ¿Sí? Entonces acá otra idea que aparece es esta diferencia entre la imagen y el límite. ¿Sí? Entonces, primera condición, decíamos, es que exista la imagen. Ahí vamos a reemplazar el valor de x en la función y ver qué ocurre. Segunda condición, tiene que existir el límite de la función en el punto, ¿sí? No solo la imagen, sino también el límite. Nosotros ya aprendimos a calcular los distintos tipos de límites que nos podemos llegar a encontrar. Vamos a hacerlo de la manera que corresponda, vamos a mirar muy bien la fórmula y hay algunos casos donde vamos a tener que calcular los límites laterales por separado. Después lo vamos a profundizar un poco más en los ejemplos, ¿sí? Pero habíamos visto que a veces calculábamos el límite una sola vez, el límite, digamos, en general, porque ya sabíamos que los laterales sí o sí tenían que ser iguales, y después habíamos visto que había funciones en donde eso no era obvio, entonces yo sí o sí tenía que hacer esta diferenciación entre calcular primero el límite por derecha y después por izquierda. ¿Sí? Eso va a depender de la función con la que nos encontremos. Pero bueno, suponiendo que existe la imagen y que existe el límite cuando la x tiende a ese valor del punto crítico, tendrían que coincidir, ¿sí? Así que si coincidieran, podemos decir que la función es continua. Si alguna de estas tres condiciones no se cumple, entonces la función no va a ser continua, pero cuidado porque nosotros tenemos distintos tipos de discontinuidad y es necesario hacer la clasificación. Así que voy a tener que sí o sí pasar por las tres condiciones, evaluarlas todas por separado para después sacar la conclusión final. En la clasificación de discontinuidades tenemos dos grandes grupos que son las evitables y las no evitables. Las primeras se llaman así porque existe una manera de redefinir la función, o sea, hacer un cambio en su fórmula para salvar la discontinuidad y que se conviertan en continuas, pero eso lo vamos a charlar más adelante cuando veamos ejemplos concretos. Dentro de las evitables me podrían pasar dos situaciones. Una, que exista el límite, pero que no exista la imagen, ¿ven? No está definida la función en el punto, o sea, el puntito está en blanco, pero sí podemos ver que el límite existe. O sea, yo por derecha y por izquierda voy a llegar al mismo valor. Otro caso posible, dentro de las evitables, es este, ¿sí? Acá lo dice muy bien, existe el límite y también la imagen, pero no coinciden los valores. Acá se ve bien cómo
el límite lo podríamos calcular, porque los laterales acá serían iguales, pero la imagen, que es el punto que está pintado en azul, está en otro lugar, no donde debería estar para que sea continua, ¿sí? Y después tenemos las no evitables, tenemos dos situaciones posibles que se nos pueden dar. La primera es esta. La función está definida en el punto, sería el punto que está en color azul, pero no existe el límite. Los laterales son distintos, ¿sí? Si yo calculo los límites laterales y obtengo dos valores diferentes, entonces el límite no va a existir, ¿sí? Y la otra situación que se me puede llegar a presentar es que la función no esté definida ni exista el límite, o sea, no existen ninguna de las dos cosas, así que obviamente va a ser imposible que coincidan. Y el gráfico que les muestro de análisis o de ejemplo de esta situación es este, donde hay una asíntota. Podemos ver que al estar la asíntota, obviamente no va a existir la imagen, pero aparte, fíjense, por derecha y por izquierda del valor 2, que sería el valor que estaríamos analizando, en un costado tiende a infinito y en el otro a menos infinito, así que tampoco existe el límite, ¿sí? Bien, algo importante para resaltar de estas últimas, de las no evitables. Pueden ser de salto finito o de salto infinito. Las de salto finito son una situación parecida a esta primera imagen, ¿ven? Los laterales me van a dar valores numéricos, ¿sí? En cambio, en la segunda imagen vamos a tener salto infinito, que es cuando en el medio yo tengo una asíntota. ¿Cómo lo vamos a ver reflejado nosotros al no ver el dibujo? Bueno, en que los laterales van a ser diferentes, pero van a tener valores infinitos. Por ejemplo, me va a dar, no sé, por derecha más infinito y por izquierda menos infinito. Así que siempre que en los resultados del límite, a pesar de que este no exista, esté el infinito involucrado, hay un salto infinito. Es como dentro del grupo de las no evitables volver a hacer una clasificación más, son un subgrupo de estas, ¿sí? Bien, estos gráficos que nosotros nos encontramos para conversar de los tipos de discontinuidad son obviamente ejemplos de análisis para que ustedes puedan ver de manera concreta qué significa, pero nosotros nos vamos a manejar para hacer estas clasificaciones con los resultados analíticos que vayamos encontrando, ¿sí? Y lo principal es ser muy observadores y, de acuerdo a la fórmula y al punto crítico que nosotros estemos analizando en ella, saber bien cómo vamos a calcular, por ejemplo, la imagen o cómo vamos a calcular el límite, si va a ser o no va a ser necesario calcular los laterales por separado y demás. Bueno, los espero en los próximos videos con los ejemplos que vamos a resolver de la misma guía de actividades que hicimos en clase.